Hola, ¿cómo están todos? Hola, Sullivan, hola, Liz. Estamos muy contentos hoy de poder hablar de autoras latinoamericanas. Creo que es un buen espacio para poder conectar con esas lecturas, con esas escritoras y qué mejor tener a un experto en el tema. Ay, sí, es un invitado muy especial que yo le tengo mucho cariño y que conocí desde hace ya un par de años, tal vez, ¿verdad, Sullivan? Con tu Ujú. librería Libros del Centro y el club de lectura también que vienen de esa librería. Y pues Sullivan es fundador de del Centro junto con su amiga Ana Lu. A él le encanta leer literatura latinoamericana, es un experto en eso, es psicólogo y ama los gatos. Entonces hay una breve intro y si nos cuentas tú un poquito más de tu proyecto sería ideal para dar esta mini introducción y luego ya seguir platicando sobre el tema. Ok, Libros del Centro inició en el 2021 con la idea de poner en las manos literatura latinoamericana contemporánea, es decir, que las autoras estuvieran vivas y publicando, y por ahí es donde empezamos a desarrollar conforme los años otras actividades, incluyendo los clubes de lectura y también los recorridos de librerías, entre otras cosas que hemos hecho, pero nuestro objetivo principal es leer mujeres latinoamericanas y contemporáneas. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este viaje que es Cartografías Literarias. Como siempre, estamos también en nuestras redes sociales como Sofía Bukish, Liz Solares y a Sullivan lo encuentran como Libros del Centro. Y pues ahí está para que nos sigan. También tenemos un Goodreads en donde vamos subiendo los libros que leemos mes a mes y los que platicamos acá en el podcast para que los puedan agregar a su lista de pendientes. Así que espero que disfruten el episodio. Nuevamente, Sullivan, muchas gracias por estar en este espacio. Y algo que mencionabas mucho era de que Libros del Centro surgió a raíz de que querías dar voz a esas escritoras contemporáneas latinoamericanas. ¿Y cómo fue que empezaste a leer a las autoras? ¿Cómo fue que empezaste a encontrar esa conexión especial con ellas para poder dar voz a esas escritoras en el país? Pues no fue nada pensado, creo que fue más como por accidente, digámoslo así, que yo empecé a leer de todo porque yo leía juvenil y empecé como a transicionar a otro tipo de literatura y creo que lo normal es explorar mucho el canon eh, que ya está establecido, de autores como Vargas Llosa, Cien años de soledad, no sé, ¿verdad? Eh, ese lugar común que no creo que esté mal, yo me fui por ese lado, también con literatura contemporánea, no solo clásica, pero en un momento no tengo idea cómo fue. Puede ser que haya influido que trabajaba en una librería. Me empezó a llamar mucho más las portadas y los temas que abordaban las autoras, y así fue como ya desde hace como 8 años, incluso un poco más, que yo quise hacer un club de lectura de escritoras. En ese caso fue de autoras traducidas, pero también habían hispanoamericanas, habían de España y había de Latinoamérica. Eh, entonces yo digo que fue como intuición, creo yo, de algo que me interpelara a mí, eh, porque pues yo crecí como hombre gay en Guatemala y como que, no sé, 100 años de soledad no me veía como muy reflejado en ningún contexto de estos libros, y las autoras a mí me dieron eso. Contigo, Liz, me imagino que Libros del Centro fue un elemento clave para que tú empezaras a leer a escritoras hispanohablantes. ¿Y cómo fue ese proceso que te empezó a envolver para poder explorar esas grandes escritoras? Yo creo que un poquito para motivar también a las personas a leerlo, porque a veces nos encasillamos de que es que yo solo leo tal, yo solo leo tal. Y es como una evolución y como dice Sullivan, ir explorando, ¿verdad? Yo empecé leyendo desarrollo personal
Luego empecé a leer como más novelas, que es lo que a mí más me gusta leer, pero digamos que el retomar la lectura lo empecé con desarrollo personal. Y luego empecé a ir a un club de lectura de género. Y entonces ahí empezaron a introducirme algunas autoras latinoamericanas, no tantas, porque sí, como dice Sullivan, es muy común leer una Virginia Woolf, Jane Austen y autoras clásicas, ¿verdad? Entonces, pues luego de ese camino, de ese club, pues ya me empezó a salir ahí en Instagram libros del centro y empecé a ver títulos muy interesantes y pues siguiendo sus clubes me enamoré de la literatura latinoamericana y ahorita puedo decirte que quizá el 80% de mis libros son de autoras latinoamericanas. Sigo leyendo algunas otras autoras, en su mayoría sí leo solo autoras, casi no leo autores, la verdad, pero ahí me fui introduciendo en ese mundo como inspirada por estos chicos de libros del centro que se nota la pasión que tienen, la verdad. Sullivan y Analu tienen mucha pasión por esos libros, entonces, no sé, te inspiran. Cuando vas a un club con ellos, te inspiran. Y así empecé a leer. Sí. Y creo que parte de la magia de los libros y leer en comunidad es eso, ir conociendo y explorando nuevas lecturas y cómo vas creciendo como lector y como persona también, porque bueno, yo les mencionaba al principio, antes de comenzar el episodio, que yo leo clásicos y es algo que me gusta mucho y ya empecé a leer autoras latinoamericanas, empecé con Dolores Reyes, ¿verdad? Miseria y pues Come Tierra. Y luego tú, Liz, me introdujiste a Yokon Yabeli, que me encanta esa escritora, y entonces ya te das cuenta y ya tenés un rango más grande de la perspectiva y lo vasto que es la literatura, en especialmente hablando ahora de las autoras hispanohablantes. Entonces, creo que al final, cuando tú vas aprendiendo de esas lecturas y compartís eso con alguien más, vas ampliando o dando como ese enriquecimiento a los lectores a que exploren esas lecturas. Y eso es algo que me he dado cuenta mucho en cuanto a libros del centro, porque tu librería también, Sullivan, se centra mucho en lo que es estas ventas virtuales, ¿verdad? O cómo es más o menos que funciona la venta de libros en libros del centro. Bueno, nosotros sí tenemos una tienda virtual, pero muchos de nuestros acercamientos son presenciales, es decir, cuando sí participamos en varios mercaditos al año, y también cuando la gente se acerca a los clubes, también tenemos una selección de libros en a mano. Entonces como que tratamos de que, a pesar de ser una librería virtual, sí tener presencia física, eh, y de también de estar recomendando en Instagram. Eso nos ayuda bastante. Eh, pero al final, pues la lectura es un proceso personal y también colectivo, ¿verdad? Entonces siempre tenemos en cuenta que nosotros recomendamos los libros y cada quien pues puede ser que lo lea o puede ser que lo guarde y hasta después lo termine leyendo, y que quieran regresar a leer más, ¿verdad? O a leer más de la autora que recientemente leyeron. Eso, como que siempre estamos abiertos a eso, eh, y acercarle los libros a la gente, eh, que puede ser, como ya mencioné, en mercaditos. Tratamos de ir a lo que nos invitan y a donde sabemos que pues nuestro nicho se va a acercar, porque al final es literatura muy de nicho. Nos ha pasado que vamos a un lugar y nadie voltea a ver los libros porque pues no reconocen ni los nombres, ni las portadas, ni las editoriales. Me gustó mucho como para complementar esto que dice Sullivan, es esos acercamientos que ellos hacen desde su pasión. Cuéntales un poquito, Sullivan, me encantaría que les contaras un poco de la presentación que hicieron recientemente, bueno, la exposición de arte que hicieron recientemente en su aniversario. Eso fue algo que a mí me pareció precioso. Eh,
Y bueno, no solo, como dice él, no solo es a través de Instagram, sino también como cosas más presenciales, ¿verdad? Y esa presentación a mí me pareció espectacular. Sí. Bueno, pues en el 5º aniversario realizamos esta exposición que se enfocaba en que un mapa es un libro, ¿verdad? Que muchas de las autoras, si no es que todas, y las temáticas, las editoriales, se conectan más allá de lo que está a simple vista. Eh, Muchas veces se abordan los mismos temas, por ejemplo, la maternidad, la violencia, pues queríamos como encapsular eso en un momento en concreto, un espacio en concreto también, y pues la razón que tuvimos fue el 5º aniversario de Libros del Centro, y pues lo quisimos hacer igual presencial, porque como ya dije, tratamos de hacerlo físico también y que la gente pueda interactuar con la librería, y pues así lo hicimos. En esta exposición, eh, una de las piezas contenía muchos ejemplares de escritoras hispanoamericanas para que la gente pudiera eh, pues abrir los libros, interesarse, si querían tomar fotos, que seguramente pasó. Bueno, sé que sí pasó. eh, y bueno, como que el objetivo era ese, ¿verdad? Acercar los libros y que más gente que tuviera la curiosidad, porque nos pasa mucho, eh, que hay gente que no ha leído autoras y quiere tomar ese camino. Entonces, creo que el aniversario fue un buen acercamiento para poderlo hacer, y no necesariamente pasa de inmediato, no es que un montón de gente se inscribió a los clubes, pero ese primer acercamiento sirve, ¿no? Como desde la curiosidad hacia algo más concreto, creo que para eso son importantes estos espacios. Y en este caso fue el aniversario. Gracias. Sabiendo un poco más de cuál es el enfoque y tu experiencia y tu conocimiento acerca de estas escritoras hispanohablantes, ¿cuál podrías decir que es uno de los elementos que son comunes o se pueden repetir en sus historias? ¿Ves algo en donde tú mires que es un patrón que ellas tal vez toman de inspiración para escribir, o has encontrado de que cada quien tiene su manera y su inspiración para poder escribir sus obras? Yo creo que cada una tiene un proceso como de investigación, y a la vez también es personal de escribir, ¿verdad? Y la mayoría de las autoras, yo podría decir que son todas, trabajan mucho en el lenguaje. Creo que hay que distinguir que los libros pueden ser de lenguaje o de trama, eh, y las autoras trabajan mucho en la forma en la que cuentan las historias. Y no es que la historia en sí no sea importante, porque la mayoría de veces sí lo es, pero que cada una tenga como una voz muy específica, muy especial. Para mí eso es como el valor agregado de las autoras, que cada una cuenta la historia de una forma distinta. Lo hacen, no sé, de repente a veces no es intencional y otras veces sí, pero creo que como que ahí está lo poderoso de los textos, ¿no? Y cada una la hace también desde su experiencia profesional. Algunas o bastantes son periodistas, otras son antropólogas, otras tal vez no tienen una carrera profesional, pero sí hay mucho trabajo detrás y eso se nota. Y creo que eso es lo que más me gusta, que cada una trabaja mucho en los textos, y, y al final eso es lo que conecta con las lectoras, ¿verdad? Y con los lectores. Ese nivel de lenguaje que construyen. La verdad es que qué bonito lo que dices, y una cosa que me pude dar cuenta es que
dijiste investigan mucho y creo que también esa palabra es muy clave porque lo que yo he podido ver personalmente, a pesar de que no tengo mucha experiencia en ese ámbito, es que hablan mucho de la realidad social que vivimos aquí en Latinoamérica. Entonces creo que no solo se toman el tiempo de investigar esos temas, de trabajar en el lenguaje como tú mencionas, sino que también eso hace que no solo por el tiempo y el esfuerzo y dedicación que ellas toman, sino que también por los temas tan reales que toman en cada una de sus lecturas, también uno hace que pueda conectar más con esas lecturas y que se pueda identificar más. A mí me gustaría preguntarles a ambos diferentes recomendaciones dependiendo del tema. Por ejemplo, Liz, si tienes alguna recomendación que hayas leído o en tu librera, o Sullivan, si alguien llega a la librería y te dice, necesito que me hagas una recomendación que trate de tal tema, me gustaría que nos pudieran dar esas recomendaciones para que podamos ahí ir recomendando algunas lecturas y algunas escritoras. Y bueno, no está de más que si quieren adquirir alguno de estos títulos puedan ver pues la página de libros del centro, que me he dado cuenta que tienen muchos libros que llaman tanto la atención y que no se pueden encontrar en cualquier otro lugar. Sullivan, si alguien llega a la librería y te dice quiero un libro de que trate de la maternidad, ¿qué libro tú le recomendarías a este lector o lectora? Ya, pues fíjate que creo que hay varios. Bueno, sí, por lo general es un tema que se aborda bastante en la literatura latinoamericana. Yo me recordé de este, creo que es uno de los que más me ha gustado leer, se llama El corazón del daño de María Negroni. Es corto, tiene 130, ay, perdón, 143 páginas. Fue un libro que subrayé bastante, no tiene ni principio ni fin realmente. María Negroni es muy poética al momento de escribir, y aquí hay como una especie de flujo de conciencia respecto a su mamá. No fue una relación plana, ni tampoco como, eh, ¿cómo decirlo? Como positiva todo el tiempo, sino hubo muchas emociones todo el tiempo, y aquí ella las desborda, eh, y lo hace desde la poesía, que siento que las dos cosas se unen bastante bien. Y creo que es un libro con el que es normal frustrarse, porque la lectura también puede ser eso. La lectura no tiene por qué ser siempre a walk in a park, se dice en inglés, ¿no? Como un paseo en el parque, sino puede ser retadora también, puede quedarse uno con preguntas, no tiene uno que entenderlo todo. De ahí me gustaría también recomendar Infértil, de Rosario Llori. Ella es peruana y esta es su primera novela. La leímos en uno de los clubes de lectura este año y creo que es la que mejor aborda eh, las preguntas que pues en este caso se hacen las mujeres, ¿no? De si realmente quieren ser mamás o si es algo que, como es un discurso implantado por, pues en este caso la sociedad o la familia, etcétera, ¿no? Este es un libro de preguntas que ella al final pues logra responder, eh, por si andan en ese cuestionamiento. Creo que Infértil puede ser, pero creo que el que mejor aborda el tema es Fruto, eh, tal vez desde una forma más objetiva y como una forma más amplia. Eh, Esta pues no es una novela, sino es un ensayo, pero también es un diario, también son entrevistas, es muchas cosas y creo que aborda no solo la maternidad, sino el cuidado que le ha sido impuesto a las mujeres, ¿no? Eh, Históricamente y políticamente. Y este libro lo aborda muy bien. Entonces, no sé, creo que depende de qué tipo de texto quieres leer, desde qué preguntas te estás haciendo. Creo que hay muchos libros que abordan la temática.
Qué bonito. Interesante, sí, la verdad. Fruto es un libro bastante aclamado. Sí. Sí, me encanta. Sí, igual, bueno, yo no Y he leído tanto como Sullivan, pero Fruto es el que siento que más me ha como tocado con el tema de la maternidad, porque habla mucho también de ese instinto que yo creo que está como en debate si es impuesto o si de verdad uno de mujer nace con el instinto materno, ¿verdad? Creo que te deja por ahí, o por lo menos fue lo que a mí me dejó esa como ese cuestionamiento. Yo en lo personal siento que es algo impuesto porque pues yo siento que no tengo ese instinto. Entonces creo que las que sí lo tienen es porque es impuesto por la sociedad. Las que piensan que lo tienen es impuesto por la sociedad. Y este libro lo aborda muy bien porque incluso la misma autora cuenta esa desconexión inicial que tuvo con su hija y muchas madres lo han tenido, pero no lo platican porque es un tema como muy vergonzoso, ¿verdad? De que, ay, ¿cómo voy a decir que yo no estoy conectada con mi hija si yo la parí? Ujú. Entonces, es un libro que pone sobre la mesa esos temas y, y pues muy interesante. Me encantó. Yo conecté mucho con ese libro. No he leído otro de maternidad, pero ese me encantó. Creo que engloba muchas cosas. Sí, es un libro muy precioso. También lo tienes que anotar, Sofía. Ahí sí, pendiente. hay muchos Ese libros. y Niña Pájaro son los dos que te Ah, sí. recomiendo con todo mi corazón. Creo que también importa mucho como desde qué roles, por ejemplo, si quieres leer, ¿verdad? Yo, por ejemplo, siempre tuve mommy issues, eh, entonces también se puede leer como desde siendo hija, ¿verdad? No siendo mamá, sino siendo hija. Y por ejemplo, siendo hija, yo recomendaría El corazón del daño, ¿no? Si hay como heridas muy sensibles a partir de de esta relación bilateral, ¿no? Y podría mencionar muchos más, pero creo que sí hay que hacerse esa pregunta si uno quiere empezar a leer sobre la maternidad. Sí, definitivamente. Ujú. Sí, gracias. La verdad es que muy buenas recomendaciones. Creo que incluso los tres libros te los puedes ir leyendo dependiendo, pues, la etapa en tu vida, ¿verdad? Como somos Sí. seres tan cambiantes, entonces creo que igual, incluso también para un hombre, ¿verdad? Que está con su pareja y quieren tener un hijo, también creo que ayuda también a comprender a la mujer en ese rol, ¿verdad? Para no, como decía Liz, no imponérselo, sino que acompañarla en una decisión que él no te la tiene que imponer. Entonces creo que es bastante enriquecedor ese tipo de lecturas. Y ahora bien, ya que tocamos el tema de la maternidad y me imagino que al leer El fruto, Liz, por ejemplo, lo que estabas mencionando de que parte del libro o una de las áreas o partes del libro dice de que la madre no se sentía identificada o unida a su hija. Y bueno, ahí hay mucho trasfondo, pero también tiene que ver cuando hacen estos diagnósticos de salud mental, cuando dicen que es depresión postparto, muchas cosas y esos temas que pueden afectar a una madre por todo el estrés y la carga que conlleva tener y crear un bebé. Entonces, yo quisiera preguntarles si tienen alguna recomendación de un libro que trate de salud mental. Puede ser de, pues, de algún diagnóstico, de un ensayo. No sé si tienen algún libro que toque ese tema para que nos recomienden acá a nosotros. No he leído de autoras latinoamericanas, honestamente no he leído. He leído de otras autoras, pues. Incluso estoy leyendo ahorita un libro que, bueno, me voy a salir un poquito del tema de autoras latinoamericanas, pero que también leí con libros del centro. Se llama El celo, de Sabina Urraca. Lo tengo por acá. Es una autora española, pero aquí toca mucho tema de salud mental. Entonces, pues es el único que he leído, pero de autoras latinoamericanas se los debo. Así que escucho a Sullivan, que nos trae él de recomendación, porque sí, me falta leer de ese tema de autora latinoamericana. Bueno, yo creo que así como de salud mental, no puedo mencionar uno como de superación. Realmente cada una lo aborda como desde su proceso.
eh, o sea, como en el centro de la emoción, ¿verdad? No de esto me pasó a mí y así lo superé. No creo que pueda mencionar uno con esa premisa, pero me estaba recordando que Visceral de María Fernanda Ampuero, este es un libro que explora la salud mental de María Fernanda y ella migró a España y muchos de estos textos, porque pues son varios ensayos, para mí es una novela, pero podría tomarse como ensayos también, y abordan la salud mental de ella, eh, pero desde estando deprimida, estando siendo rechazada, ¿no? Por este país donde ella migró, porque pues España tiene un tema ahí con la discriminación, etcétera, y con los migrantes también. Entonces a ella muchas cosas le afectan. También hacerse las preguntas de si ella va a ser mamá o no. Ella también, su infancia, ella fue, bueno, y lo voy a decir así porque ella se identifica como una persona gorda. eh, Toda su infancia ella fue una niña gorda y muchas veces fue sexualizada, fue violada también, fue acosada también, pero principalmente la mamá la drogó por muchos años con metanfetamina para que ella perdiera el apetito y perdiera el sueño y por lo tanto pues llegara a ser delgada. Entonces ella, María Fernanda Ampuero, queda con muchas secuelas a partir de, pues, del abuso que recibió, del abuso médico, ¿no? Entonces es un texto muy visceral porque ella le expone desde el enojo, desde la furia, desde la violencia en la que ella vive como mujer, concretamente en una época donde pues la ultraderecha está tomando mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, eh, los hombres son quienes están decidiendo sobre los cuerpos de las mujeres. Y bueno, también aparecen textos sobre la pandemia. Ella obviamente está como aislada de Perú, perdón, no de Perú, de Ecuador, ella es ecuatoriana. Y no sé si ustedes recuerdan que Ecuador tenía estas imágenes de los cuerpos tirados en la calle porque no alcanzaba a enterrarlos. Entonces, todo esto está desbordado en este libro. No hay una superación personal, pero sí se abordan distintos temas y creo que ya el proceso de cada lector es que absorbe, ¿no? De ahí. A mí me encantó que ella lo expusiera todo tal y como es, ¿verdad? Creo que es necesario hablar de los temas así también. No todo es lineal, entonces no todo se puede superar. Y no sé, ese es el que se me ocurre para salud mental. Es que yo creo que al Sí, final no tienen que ser libros como de superación personal, sino más que todo esos temas tan delicados, quizás sentirte acompañado, ¿no? Saber También. que hay otra persona que pasó por lo mismo, que se Ujú. sintió igual que tú. eh, a través de su historia, quizá esta persona cuenta que fue y recibió ayuda terapéutica o fue con un grupo de apoyo o algo, entonces decir, bueno, si esta persona lo hizo, yo voy a ver de qué forma también puedo empezar a sentirme mejor. Entonces creo que a través de esas historias muy personales eh, también podemos absorber y sentirnos mejor, pues sentirnos acompañados. No tanto Sí, de superarlo con un libro, sino sentirte acompañado y empezar a dar pequeños pasitos, ¿verdad? exacto. Ponerle nombre también a las cosas, ¿no? Sí. Nombrarlas, decirlas. Eso sucede también en un club de lectura, ¿no? Como este lo leímos también este año y poder hablar de eso con más mujeres, por ejemplo, pues yo no soy mujer, ¿verdad? Pero sí hay eh,
es muy poderoso poderlo hablar con otras personas y poder conectar también, ¿no? Y poder decir también, no todo lo tengo resuelto, cosas que a mí todavía me toman trabajo, etcétera. Mm, total. Y algo que me puedo dar cuenta es de que habla desde su testimonio. Entonces sí acompañamos a la escritora a lo que yo puedo entender desde su infancia, desde cómo empezaron esos traumas y cómo ahora los está sobrellevando, está tratando de pues mejorar o sentirse mejor o superarlos, y es algo como tú mencionabas, Sullivan, que no es lineal y no siempre vamos a poder resolver pues todos estos traumas y pensamientos que tenemos, pero también como dice Liz, nos ayuda este tipo de lecturas a podernos sentir acompañados. Y ahora que hablamos de este tema y tú mencionas, Sullivan, este libro que se podría decir un poco autobiográfico, ¿tú tendrías alguna recomendación, ya sea biográfica, un periodista hablando de alguna escritora latinoamericana, o la escritora latinoamericana haciendo una autobiografía que nos pudieras recomendar? Una autobiografía, bueno, sí creo que podría mencionar, ese no lo tengo porque lo leí prestado en la pandemia. Se llama El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel. Es una escritora mexicana. Sí tengo más libros de ellas, los podría enseñar, pero El cuerpo en que nací, ese sí es autobiográfico y ella narra su infancia, creo que incluso su adolescencia y ya ella de adulta. Sí hace una cronología. Específicamente ella también se centra en su caso, eh, porque ella siempre tuvo estrabismo. Entonces ella creció con un parche en el ojo, bueno, con esta condición que con la que sigue conviviendo ahora de adulta. eh, y bueno, ella narra también su infancia con su abuela, también de su vecindario, como que sí retrata ella muy bien qué es crecer. eh, Ella tal vez contaba con ciertos privilegios porque su papá era como un político, entonces ella muchas veces migró a Europa, Francia, estudió en buenas universidades, bueno, buenas, con mucho prestigio, y de eso también está impregnado el libro. eh, y bueno, ella cuenta ahí su propia vida, ¿no? Y las cosas que a ella le afectaron de niña y ahora, pues, cómo convive ella con esa condición ya de adulta. Recomendadísimo, está muy bien escrito, es muy especial leer a Guadalupe y a partir de ahí creo que es un buen libro para iniciar con ella porque tiene más novelas, tiene cuentos también. A ver, Liz, ¿tú tienes alguna recomendación Fíjate autobiográfica que o yo siento biográfica por que, ahí? gracias, yo siento que las autoras latinoamericanas, eh, hay unas que escriben novelas, pero como que fuera basado en su propia vida. Entonces, tal vez no he leído tantos autobiográficos, pero siempre tocan temas basados en su propia experiencia, ¿verdad? Entonces, yo les traigo acá un libro, este no es de Libros del Centro, pero me gustó mucho, de Rosario Castellanos. Y cuenta, es una novela, pero siento que está como basada en la vida de Rosario Castellanos, porque habla de su niñez en el pueblo, de todo el tema de reforma agraria. O sea, es como una novela histórica, pero que a la vez retrata un poco la vida de la autora, cómo fue y todo. Entonces, pues quizás no es autobiográfica como tal, pero cuenta un poquito también de la vida de la autora. Y hay un libro que me gustaría que ese nos explicara un poco más Sullivan, porque él se conoce toda la historia de la autora y es Camila Sosa Villalba, que lo Ya. leímos en el club y Sullivan nos hizo como un recorrido por todas las obras y cómo una tiene conexión con otra y cómo también tienen conexión con la vida de la propia autora, ¿verdad?
hay unas que son novelas, otras que son como más autobiográficas. Entonces, si nos cuentas, Sullivan, me encantaría porque esa cronología que hiciste la otra vez me gustó mucho Ah, del sí, autor. claro. Camila tiene la particularidad de, bueno, ella fue descubierta literariamente por Juan Forn, que era un editor de mucho prestigio en la editorial Tusquets. Y así fue como inició la carrera literaria de Camila con un libro que se llama El viaje inútil, que ahorita, que yo no he leído. Camila tiene 6 libros, me falta, ese es uno de los 2 que me falta, eh, que ya viene en camino. Eh, y bueno, así inicia ella su carrera y posterior ella publicó este libro, pues con la edición de Juan Forno. Las Malas retrata la vida y la historia de las travestis en el Parque Sarmiento. Es un parque en Córdoba, Argentina. Camila dice que Juan la percibía a ella como una cronista, o sea que ella aquí estaba contando su propia historia. Camila se pelea mucho con esa idea y ella dice que no, pero bueno, hay muchas similitudes entre la protagonista o las protagonistas de esta novela con la vida de Camila. Pues Camila fue una trabajadora sexual, es una travesti, ella no se identifica con, con ser una mujer trans, porque ella viene de una escuela mucho más antigua, vamos a decir, y bueno, desde ahí ella escribe este libro, ¿no? Desde el Parque Sarmiento, también es una época de su vida de la que ella escribe como recordándola, porque ella cuenta que sus papás le fueron a dar una ofrenda a la, no me recuerdo si es Divina Correa o Santa Correa, pero bueno, es una imagen en medio del desierto, que Camila dice que es muy cobradora, entonces es cumplidora y es cobradora. Entonces los papás toman este viaje a la Santa Correa, dejan la ofrenda y bueno, Camila es donde sale de ser trabajadora y termina teniendo mucho éxito como actriz en el teatro. Ella pues ya actuaba, pero termina teniendo éxito y así es como ella sale de este parque. Entonces ella recuerda pues muchas cosas que ella vivió y que vivieron sus compañeras en el parque y las pone aquí, ¿verdad? Es un libro muy violento, no es como el leer, porque por ratos se narran eventos muy agresivos físicamente. De cierta forma, sí es autobiográfico, aunque Camila lo niegue en algunas entrevistas. Al final sí está tomando experiencias personales y las está ficcionando. E incluso hay una especie de realismo mágico. Me falta investigar un poco más, puede ser que no sea exactamente realismo mágico, pero para que tengan una idea, también se va por ese lado. Eh, entonces, si tienen ganas de leer algo como eso, como autobiográfico, Las Malas puede ser. O uno que no es latinoamericano, también puede ser La Mala Costumbre de Alana Portero, recomendadísimo. Ese sí, digamos que ella sí lo aborda desde una autobiografía y narra su vida desde su infancia hasta, sí es lineal, sí es cronológico, hasta que ella se convierte en una adulta y se convierte en una mujer. Podría ser un paralelismo con Las Malas. Traer, Muchas gracias, Sullivan, por hablar de estas lecturas y mencionabas mucho mientras ibas dando estas recomendaciones que hay muchos libros bastante fuertes. Si alguien está comenzando en el mundo de la literatura de escritoras latinoamericanas, ¿cuál sería la recomendación que tú nos darías?
para esos lectores que son principiantes en el género? Yo pensaría en Samantha Schweblin, creo que había pensado, pues ella es una cuentista, bueno, no, también tiene una novela, perdón, es una escritora argentina que emigró a Europa hace muchísimos años, pero sus cuentos suelen todavía como eh, retratar una cotidianidad, algunas veces latinoamericana, otras veces no sabemos en dónde está. Tampoco son cuentos completamente cómodos, creo que ninguna escritora escribe como desde la comodidad, muchas veces se salen de ahí, pero creo que ella se me ocurre. Samantha Schweblin con sus cuentos, su novela también está muy bien escrita, es Distancia de Rescate, y es un eh, diálogo, solo eso es la novela, un diálogo entre dos personas y nos vamos enterando de cosas. Igual tiene cierta denuncia social, pero pues podría decir que es un buen libro para empezar también, o la autora, ¿no? Samantha Schweblin. Excelente, muchas gracias, Olivan. ¿Y tú, Liz? ¿Qué Ah, autora o libro nos con- recomendarías? soy muy necia con este libro, pero este que es tan bonito. Es que es un libro de verdad bonito. Yo no sé hoy así de hablar de prosa, literatura y eso porque no sé, no tengo la experiencia. Pero es un libro bonito, o sea, se lee muy fácil, es corto, eh, te llega al corazón realmente. Este me encanta. Y otro que por favor libros del centro traigan a esta autora, Salomé Esper, es Mm, argentina. Este libro también es una novela, pero es tan bonita, o sea, la historia tan tierna, que te deja pensando también tu propia vida. Entonces son historias bien ligeritas, fáciles de comprender y pues que yo recomendaría para empezar a leer autoras latinoamericanas. Creo que les va a ayudar a muchos lectores a poder pensar en qué lecturas pueden elegir próximamente. Solo Y recomiéndanos tú, Sofi, porque tú eres lectora que está empezando también a leer libros de autores latinoamericanos. pues la verdad, yo les podría recomendar Yo con Yabeli. Creo que el libro que más me ha gustado de Sofía, la de los presagios, pero también me encanta el de El infinito en la palma de la mano porque creo que es un libro precioso y cómo habla pues de la creación de la humanidad, el Edén, cómo pues Dios forma a pues las criaturas tan interesantes e increíbles que somos los humanos y cómo aborda desde la inocencia del ser humano, ¿verdad? De Adán y Eva y sus hijos. Entonces creo que es un libro precioso y que lo puede leer cualquiera que quiera acercarse a escritoras latinoamericanas, así como yo que apenas estoy empezando en pues ese ámbito, en ese género. Me imagino que muchos llegan a la librería tratando de acercarse a esas nuevas lecturas, pero sin saber bien en qué terreno están. Sullivan, yo te quisiera preguntar, cuando llegan a la librería, ¿qué usualmente buscan? muchas veces como tal vez como eh, empezar por algún lado del género, ¿no? Eh, yo creo que podría ser los cuentos, por ejemplo, es algo que a mí me gusta recomendar. Creo que es más fácil acercarse con los cuentos que con las novelas, eh, pero yo creo que buscan de todo, fíjate, dependiendo creo que del momento personal que estés viviendo es lo que vas a buscar. Eh, Hay veces que, por ejemplo, un libro como Niña Pájaro Glaciar, creo que en cualquier momento que estés de tu vida, eh, ese libro va a casar muy bien. No es un libro incómodo de leer, entonces eh, creo que es un buen inicio, por ejemplo. Entonces, no siempre van con la idea de un tema en específico. Hay veces que sí, ¿verdad? Pero creo que lo que más buscan son voces frescas, ¿no? Voces que
que estén hablando de cosas que actualmente nos atraviesan. Yo, por ejemplo, estaba pensando en este libro, Rituales para la Amistad, que es un libro que aborda justamente ese vínculo al que, pues el que normalmente siempre está en nuestro repertorio de relaciones, ¿no? Las amigas, los amigos, eh, y de lo que significan las pérdidas. Y yo creo que cualquiera se puede identificar con qué significa perder una amistad, y muy pocas veces habla de eso o se aborda, ¿no? Entonces, creo que la gente suele buscar temas que, por ejemplo, no sé, eh, Miguel Ángel Asturias tal vez no abordó nunca. eh, Creo que por ese lado va. Es la amiga que me dejó de La Nuria amiga que me dejó. Lavari. Ok. Justamente ese libro retrata, bueno, a ella le sucede que su amiga la gostea en un momento de ella, de su vida, donde ella lo que necesita es que alguien la escuche, ¿no? Y quién mejor que su mejor amiga, ¿no? Y justo en ese momento, pues la amiga decide cortar la relación sin explicarle nada. Creo que eso también es algo en lo que muchas o muchos nos podemos identificar, y yo creo que eso es lo que busca la gente cuando se quiere acercar a las autoras, en este caso hispanoamericanas, porque Nuria es española. Ok. Y yo tengo una duda que me encantaría que nos dijeras cuál es como el top 3 de los libros más vendidos del año pasado y este, digamos. ¿Cuáles son los 3 títulos que más te han pedido la gente? Uno sí es Fruto, eh, que pues creo que lo que pasó con ese libro es que eh, creo que la frase correcta es boca a boca. A mí me gusta más decir boca a oreja, porque ajá, porque alguien tiene que poder escucharte cuando contás. Entonces es un boca a oreja, ¿no? Alguien tiene que recibir la información. Y pasó mucho con ese libro que la mayoría lo estuvo recomendando en redes. O sea, la gente que lo leyó en el club, pero también la gente que recibió el libro. O Mm. tuvimos a alguien en el club que contó que le había leído en voz alta partes del libro a su mamá, que fue algo como colectivo. Entonces ese sí ha sido el libro que más se ha vendido, aparte porque pues nadie más lo vende acá. Otro libro que se ha vendido mucho es Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, de Mónica Oh, Ojeda, ujú. escritora ecuatoriana también. Ella es novelista y cuentista. Yo recomendaría que si quieren empezar a leer a Mónica, empiecen con Las Voladoras, que son sus cuentos. Es de la editorial Páginas de Espuma y son hermosos. Hay fantasía, hay terror, eh, hay de todo. Creo que les puede gustar. Y luego creo que el tercero tal vez ha sido la poesía completa de Idea Vilariño. Bueno, Idea Mm. Vilariño ya murió, pero fue una poeta muy importante y por alguna razón que desconozco, ahí sí no tengo el dato, mucha gente sabe de ella y no sé cómo fue, pero alguien en algún lado dijo que nosotros lo teníamos y es un libro que nos preguntan un montón. Lamentablemente no hay tantos, así que solo viene y se acaba. O cuando hemos ido a mercaditos, alguien lo ve y lo compra. Esos tres diría yo que son los que más se han Ujú. vendido. Ay, qué interesante. Ujú. Y yo te quisiera preguntar cuál es tu libro favorito o el que tú recomendarías, porque yo sé que elegir un libro favorito tiende a ser bastante complejo y también depende en la época de tu vida en que lo leíste y en el que estás, pero si tuvieras que recomendar un libro a cualquier persona, no importando el contexto, ¿cuál es ese libro que recomiendas todo el tiempo? Yo últimamente he recomendado mucho este.
Teoría de la gravedad de Leila Guerriero. Ella es una escritora y periodista argentina. Yo no la había leído antes, sabía que escribía muy bien y había leído muchas reseñas, pero hasta ahí. Y este fue un libro que por razones que ya no me recuerdo, ya no lo pudimos leer en uno de los clubes del año pasado. Eh, entonces yo dije, bueno, lo quiero leer porque tengo muchas ganas de leer a Leila y me encantó, me fascinó. Este en específico son 100 columnas que ella publicó en el periódico. eh, es como una selección de columnas. Todas tienen una extensión de 2 páginas. Bueno, 1 y media. Siempre termina así. Eh, no esperaba yo que Leila fuera tan directa, tan melancólica, tan oscura también. Eh, Julieta Venegas puso en Goodreads que Leila le daba miedo, pero es que sí, Leila tiene una mirada muy, muy peculiar. Eh, Creo que una de las cosas que más me impactaron fue eh, tiene esta serie de columnas, empieza con instrucción 1 y llega hasta como la 18 creo yo. De repente cambia de primera a tercera persona. Aquí creo que todas son en tercera persona, son como instrucciones para que el lector haga, eh, que obviamente el lector no puede hacer lo que ella está detallando, pero es como instrucciones para ella misma. Eh, y es que ella está en una relación, específicamente un matrimonio, y se nota que la relación está muy desgastada. Entonces, eh, todo ese proceso se ve en el libro, no solo en las instrucciones, sino en todo. Y eso me gustó encontrarlo mucho, ¿no? Como es muy honesto, muy personal. Ella podría habérselo guardado. Creo que es una forma de vulnerarse muy, muy especial, la verdad. No, no tendría por qué hacerlo y al final lo hace. Y al final eso se publicó en todos lados. Entonces este libro me encanta porque viene eh, por dosis. Son 100 columnas y algunas son muy bellas, algunas son muy duras también. Ella, por ejemplo, va por la calle y ve como una mamá reprende a la hija y ella dice, así nace el trauma, porque la mamá es como muy dura y muy exigente, muy abusiva también. Y creo que todos tenemos recuerdos de alguna vez que nos trataron, que nos sentimos rechazados, ¿no? Bueno, Ujú. así hay muchas columnas. Como que acompañamos a Leila en su cotidianidad. Entonces yo recomendaría este libro. Ay, Es muy... Ujú, se nota que te gustó mucho. un montón. Creo que es un Sí. libro que se ve bastante único, Ujú. Sí. entonces creo que eso sería una muy buena recomendación. Liz, ¿tienes tú algún libro que no sea niña, Ay, pájaro, gracia? yo no soy Que no niña, sé. ni yo con Dabeli. Es que esos son mis favoritos, no les puedo mentir. Esos son mis favoritos, El infinito en la palma de la mano y Niña pájaro glaciar. No puedo cambiar de libro ahorita. Esos son los dos que me Muy gustan bellos. más y espero que sí se den la oportunidad de leerlos. Son autoras hermosas que escriben precioso, precioso, precioso. Así que sí serían esos dos. Perdón la insistencia. Sí. Te creo porque al final me he leído uno y creo que también repetiría lo mismo una y otra vez. Liz, ¿nos podrías recomendar, en tu opinión, cuáles serían las 3 autoras que sí o sí cualquier lector tiene que leer, más si lee pues este género? Pues me gusta mucho Fernanda Melchor porque ella habla como de temas muy de la actualidad y muy cotidianos. Nos muestra como una realidad de las periferias, porque a veces nosotros vivimos como muy encapsulados en un lugar y no nos damos cuenta de los alrededores y ella muestra toda esa realidad. Entonces, recomendaría a Fernanda Melchor para eso, para tener una dosis
de realidad, ¿verdad? Em, ¿Qué otra autora me gusta? Ay, se me fue el nombre. Ayúdame, Sullivan, Perras de Reserva. Dalia de la Cerda. Dalia de la Cerda, ella también toca un tema, bueno, yo solo he leído Perras de Reserva y empecé a leer desde los Zulos, se llama el que tiene la portada del zapatito, sí, Sí. ¿verdad? Desde los Zulos, ese es como un ensayo, pero bueno, el que leí completo fue Perras de Reserva, son cuentos y ella habla en esos cuentos de personas que han crecido en la delincuencia, eh, mujeres también que han crecido en el entorno del narcotráfico y cómo ellas se tienen que desenvolver en todo ese entorno. Entonces me parece que son temas bien interesantes que no cualquier autora habla y que uno también está como muy fuera de eso, ¿verdad? Y ella pues logra meterte en ese entorno y que hasta cierto punto eh, empatices un poco con esas mujeres que han sido víctimas también dentro de ese sistema. Entonces, esas dos autoras se me vienen ahorita a la mente, que quizá no son como mis autoras favoritas de la vida, pero que sí tocan temas actuales y que rara vez nosotros pensamos en esos entornos. Yo podría mencionar a Yasmina Barrera. Ella es una escritora mexicana y ya tiene una serie de libros publicados. Yo no sé por qué no se habla más de ella. Incluso existe el dato curioso que ella está casada con Alejandro Zambra, que también es un escritor muy reconocido. Él tiene muchos libros publicados, pero el más conocido creo que es poeta chileno. Eh, y bueno, ya que ellos dos estén casados es un montón. Y bueno, Yasmina escribe muy bonito. Yasmina tiene un libro que se llama Línea Negra, que también aborda la maternidad. Es un diario sobre el embarazo, uno de los embarazos de ella, y también ella siente una desconexión con, bueno, ella está viendo su cuerpo cambiar. Y por ejemplo, este año vamos a leer en un club de lectura Cuaderno de Faros, y este es como una serie de ensayos de ella haciendo viajes, donde pues ella visitó ciertos faros y te cuenta como la historia. Lo que tiene Yasmina es que siempre te da como datos interesantes, pero también te da datos de su vida personal. Es muy emotiva ella también. Entonces es como una mezcla de datos interesantes, de la premisa del libro, eh, y de datos personales de ella, como cosas que ella estaba sintiendo. Eh, por ejemplo, en Punto de Cruz, ese también aborda el duelo de una amiga. Su amiga muere y así empieza el libro. Ahí lo tiene. Ajá, ese, sí. Entonces, Yasmina tiene una serie de libros de distintas temáticas, eh, que yo creo que se debería leer más. A Yasmina. La otra que tengo es Ana Paula Maya. Ella es una escritora brasileña y tiene como unos 6 libros ya publicados. Yo ya los leí todos. Es una de mis escritoras favoritas. No son libros tan elaborados en el sentido que una gran historia no hay. Apenas si salen 3 personajes casi siempre y en todas las novelas es uno de los 3. Pero es muy interesante cómo ella construye un mundo como apocalíptico. No sabes muy bien si dónde estás, pero ella ya te pone ahí. No aparecen personajes femeninos, eso me llama mucho la atención. Siempre son los mismos 3 hombres, en trabajos muy extraños también, como en un matadero o recogiendo cuerpos de animales en la carretera. eh, Trabajos muy masculinos, podríamos decirlo también.
Es muy curioso. Me ayuda como a salirme de mi contexto eh, y de cualquier otro contexto que conozca también. Eso me gusta mucho, que como que entro en un mundo que desconocido y muy ficcionado. Creo que eso me gusta. Y la tercera, yo diría, Vanessa Londoño. A ella la descubrí el año pasado y me encanta esta novela. El lenguaje es muy poético. Creo que es una novela que hay que leer varias veces, que no la vas a entender de principio a fin a la primera, y ya eso me gusta un montón. Eh, Se le parece un poco a Furia de Cleo Mendoza, también escritora mexicana. Ella es colombiana. Eh, Recomendadísima. A ellas tres les diría. La primera escritora que, Sullivan, tú nos mencionabas, que te sorprende el hecho de que no es tan mencionada, a pesar de que es una muy buena escritora y pues al final pues está casada con un escritor que es bastante conocido en Latinoamérica. Pero si tú nos tendrías que recomendar una escritora que es poco conocida, pero que merece más reconocimiento y visibilidad, ¿qué escritora sería? Yo creo que ahí se me ocurren dos. Voy a hablar de Ivette Luna Flores. Es una escritora mexicana. Recientemente publicó en Sexto Piso estos ensayos. Ella antes solo era poeta, no había publicado otra cosa. eh, y estos 3, 6, 9, estos 10 ensayos son muy especiales, son muy bonitos. El primero, que se llama La Fábrica, ella cuenta el tipo de familia en la que creció y de cómo a ella le tocaban tareas domésticas y a su hermano no le asignaban ninguna de ellas. Eh, También ella narra eh, la violencia doméstica que su papá ejercía sobre específicamente la mamá, pero toda la familia, y de cómo ella salió huyendo de ahí. Pero lo que más me gusta es que, por ejemplo, tiene este ensayo que se llama La forma más veloz que tengo de moverme, y son como una especie de poemas eh, que alguien podría decir, eso no es ensayo, pero a mí me gusta que las escritoras rompen con los géneros, no están como, no se encasillan completamente en los límites que tiene un género. Eh, este puede ser un ensayo con poemas en prosa y, y para mí lo es. Y son muy bonitos de leer. Eh, pues es que Ivette es poeta, entonces es muy bonito leerla. Y también me parece un libro en el que ella se vulnera. Tiene un poemario que se llama Mis amigas están cansadas. Tiene otro que se llama Ya no tengo fuerzas para ser civilizada. Eh, Son bien difíciles de conseguir en México porque están publicados por editoriales independientes, pero cada vez que podemos los traemos y Hay bueno, que aprovechar. estos ensayos también creo que es un buen libro para empezar a leer autoras hispanos, latinos. Yo voy a recomendar a una de nuestro país, Denise Fe Funchal. Yo he leído Polvo y la verdad que es una autora que me gusta mucho. Creo que también va muy de la mano con toda esa narrativa de las autoras mexicanas, colombianas, que tocan temas eh, que en sus países pues son muy violentos y que muchas veces por estar fuera de esa zona eh, que nadie nota o esos lugares invisibilizados, eh, no ponemos atención a ellos, pero ella pues toca esos temas. Y este libro es tengo todos, pero este es el que he leído nada más, son cuentos. Y me parece muy bonito porque como es una autora guatemalteca, los lugares que ella describe y todo, tú los asocias con zonas de aquí de la capital. Entonces creo que es muy bonito leer a una autora de tu país, porque aunque no te dice, ay, tal y tal lugar, pero tú te lo imaginas porque entendés pues que es por ahí, ¿verdad? Por esas zonas que ella describe.
Entonces eso me gustó mucho, como leer de lugares que yo conozco y que asumo que es de esos lugares que está hablando. Entonces la recomiendo a ella. No, y aparte, cabal, el que tú tenés ahí, Las Flores, Ujú. esa es una novela histórica. Ella ha escrito novela, ha escrito cuento y recientemente acaba de publicar poesía. Sí, justo. Las flores. Eh, Las buenas costumbres también son Estos cuentos. son cuentos. Ajá, son muy buenos. Y Ana Sonríe es novela también. Es una novela donde las protagonistas son tres mujeres. Mm, pues Sí, no se las he debería hablar leído, más pero de Denise. ajá, Denise, sí, muy linda la verdad. Y ella como persona también es muy, muy agradable, muy cercana. Mm. Muchas gracias por tantas recomendaciones para ir cerrando. Ya tenemos una lista llena de autoras y de libros que vamos a querer acercarnos para leer, pero me gustaría darte el tiempo, Sullivan, que pudieras darnos algunas palabras, que alientes a los lectores a acercarse a tu librería para que puedan conocer estas historias y aunque no puedan, ¿verdad? Porque hay algunas personas que no se encuentran en Guatemala que nos miran, pero para que puedas alentarlos a acercarse a estos libros tan maravillosos. Pues, yo creo que leer es un proceso personal, pero también puede ser colectivo y creo que tiene mucho poder eh, sentarse con alguien, ¿verdad? Y en este caso, pues los clubes de lectura cumplen esa función, eh, escuchar a más personas y también, bueno, escucharse a uno mismo. eh, Creo que lo más valioso es eso, ¿verdad? Como poder escuchar a otras personas y así que, pues, quienes tengan ganas de leer autoras, hay muchos libros por descubrir, hay muchos caminos y algo que diría yo que es re normal frustrarse, no todo puede ser como, eh, no todo puede ser entretenimiento, ¿verdad? Donde uno se sienta todo el tiempo bien. La mayoría de las autoras publican desde las emociones que suelen ser incómodas, ¿verdad? Desde la tristeza, desde el enojo, desde lo que sea, estas autoras lo abordan desde ahí y, y creo que eso es lo importante, ¿no? Que al final lo hacen textos muy reales con los que uno puede conectar y como dijo Lisa anteriormente, como que son textos que uno puede sentirse acompañado, ¿no? Como, yo he sentido esto o he vivido esto, eh, o vivo en un lugar que puede ser así, ¿no? Creo que eso es lo más importante al leer autoras, que eh, uno puede conectar con alrededor, ¿no? Con el lugar donde uno vive, que muchas veces como que a veces uno está como muy dormido, como alienado, como desconectado de la realidad y las autoras nos permiten como conectar con la vida, con la muerte también. eh, Al final es parte del ciclo. Las autoras abordan la realidad y uno se siente más aquí, como más presente, más conectado también con lo que uno siente. Creo que eso es lo más valioso. Muchas gracias, Alivan, por tus palabras. La verdad es que inspiras mucho y nos invitas a poder explorar nuevas lecturas y al final no es un proceso lineal y uno va cambiando también. Entonces creo que es interesante poder acercarse a esas lecturas. Liz, también quisiera darte el espacio para que pudieras dar algunas palabras que tú quieras expresar con nuestros oyentes y los que nos miran también en YouTube y también algunas palabras para ir cerrando el capítulo. Muchas gracias, Sofi. Gracias, Olivan, por tu tiempo, por darnos todas estas recomendaciones. Eres una persona a la que admiro mucho y me has inspirado mucho a seguir conociendo autoras y a seguir leyendo. A mí en lo personal, como parte de tus clubes de lectura, lo que me ha dado todos estos libros es
tener una voz más fuerte, poder expresarme y poder debatir muchas cosas que se normalizan en la sociedad. Entonces, para mí creo que ha sido eso como tener voz, porque antes la tenía, pero no tan fuerte como ahora. Entonces, eso me gusta mucho, sentirme más libre, sentirme más segura y, insisto, poder debatir todo lo que se normaliza en esta sociedad en la que vivimos. Entonces, yo los motivo a eso, a que sigan leyendo. Yo creo que todos los libros nos dan fundamentos y nos hacen reflexionar, pero las autoras de nuestro país y las autoras latinoamericanas creo que nos ponen en ese lugar de realidad y que vivimos pues las mujeres acá. Mujeres y hombres, porque también los hombres son arrasados por todas esas situaciones del patriarcado y de la sociedad pues que nos imponen. Entonces los motivo a eso, a seguir conociendo, lean, infórmense, porque como dice una amiga, la información es poder, y si no tenemos información, pues no podemos ir en contra de la corriente, ¿verdad? Si no, simplemente seguimos arrastrados y arrastrados. Entonces, pues bueno, eso los invito a leer en comunidad, acompañados siempre es mejor. Y, y pues espero que conozcan más de Libros del Centro. Ahí vamos a poner todos los enlaces, su página para que puedan comprar los libros. Y muchas gracias, Oliva. Me da mucha emoción que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Sofi, por todas esas preguntas que hiciste para poder ampliar el catálogo de recomendaciones. Y pues espero que se hayan disfrutado el episodio como nosotros. Sí, y no olviden en no solo checar los links que les vamos a dejar en la caja de descripción, sino que también que se sientan con la libertad de poder comentar qué autora latinoamericana es su favorita, cuál de estas recomendaciones les llamó la atención. Así pues vamos leyendo sus comentarios. Y nuevamente gracias, Olivan, por este tiempo que nos brindaste y por compartir tu conocimiento. Y nos estamos viendo en un siguiente episodio. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.